Bienvenidos, productores de avanzada, a este nuevo episodio de Aprendiendo con Natillo. En esta oportunidad, tenemos a Andrés nuevamente. Andrés básicamente lo tenemos por un aspecto bien importante, que es una investigación de campo que se está realizando en La Bendición, en la finca regenerativa La Bendición, sobre la siembra de maíz bajo métodos regenerativos. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un honor para mí estar aquí contigo otra vez. Sí, y a la audiencia, que el tema es bien interesante. Estamos trabajando en la finca en relación a una siembra de maíz con unas características bien importantes y vamos a hacer una serie de preguntas para que la audiencia esté bien informada de todos estos elementos técnicos y por supuesto cuál es el valor agregado en el sector agropecuario en relación a lo que estamos haciendo, ¿no? En principio, Andrés, cuéntanos, ¿qué te inspiró en llevar este proyecto de agricultura regenerativa, específicamente en el semiárido venezolano y con maíz? Claro, fíjate, una de las cosas, Luis, es que ya venimos trabajando básicamente desde inicio del 2020 en prácticas que regeneran el suelo, ¿no? Que mejoran la condición del suelo. Por eso que se llama regenerativo los procesos. Si usas ganadería, usas agricultura. Correcto. Y por supuesto, esto es una finca ganadera en el semiárido. Y una de las cosas interesantes de esta finca es que al estar en el semiárido hay muy poca humedad. Entonces son prácticamente 9 meses que llueve o no llueve nada, correcto, prácticamente nada, y cero lluvia, y 2 meses y medio que es el periodo que llueve, ¿no? Y hay unas 2 semanas extra para cumplir los 3 meses, que ocurre a veces en abril, que llamamos las aguas de primavera, ¿no? Okay. Que no necesariamente todos los años caen. Pero cuando cae un poquito. Es correcto. Sin embargo, la evaporación de la zona es más de 3 veces y medio la precipitación, ¿no? Total, que siempre hay un déficit hídrico desde el punto de vista de evaporación. Entonces, eso hace unas condiciones bien complejas. Okay. La gente, por supuesto, que siembra maíz siempre tiene el temor del agua, como es lógico, pues si algo impacta la productividad de estos cultivos es la falta de agua. Sí. Y viendo todo lo que se venía sucediendo con cómo veníamos trabajando con los pastizales, que al principio se nos secaban prácticamente todo el año y nada más estaban verdes durante esos meses de lluvia, que es básicamente octubre y noviembre. Después vimos que ya en el 2023 ya estaba, la finca no se secaba, se mantenían verdes los pastos. En la época seca. En la época, durante todo el año. Durante todo el año. Y en este año, 2024, algo increíble, ya los pastos no era que no se secaban, se mantenían verdes y se mantenían creciendo durante la época de sequía. Entonces, el suelo ha ido mejorando, hemos venido midiendo indicadores en el suelo, como cantidad de materia orgánica, actividad microbiológica, correcto, carbono orgánico, carbono, usando la prueba que ustedes recomiendan acá, lo que es el Haines Test, ¿no? Perfecto. Que es increíble. Buenísimo. Y eso llevó a un primer experimento el año pasado de maíz, ¿ok? Sobre un cultivo que ya habíamos establecido, un pastizal que es Rusticensis, que es Brachiaria rusticensis, básicamente copiando lo que hacían los brasileros con este pasto y sembrando con 0 labranza, por supuesto. Y hicimos varias pruebas, los resultados salieron interesantes, pero aprendimos muchas cosas. Claro, o sea que se hizo sobre una cobertura. Con una cobertura tratamos de usar diferentes herbicidas, unos de contacto, otros sistémicos, y nos dimos cuenta que había que usar sistémico porque el de contacto, un pasto establecido, lo quema inicialmente, pero en lo que recibe el maíz con su fertilizante, ese pasto todavía está vivo y vuelve a brotar muy rápido y se comió el maíz. En lo que usamos el sistémico, no sucedió lo mismo, ¿no? Eso. Eso nos hizo estar claro este año que ya no íbamos a hacer esa prueba, pues ya sabíamos que teníamos que usar sistémico. Por supuesto, investigamos mucho más, adaptamos la sembradora, porque otra de las cosas que nos dimos cuenta es que la sembradora de 0 labranza por sí sola no es suficiente para sembrar sobre este mulch que queda después que tú secas el cultivo, el pasto. Porque después muchas maticas quedaron enredadas, porque eso ayuda a que no salga la maleza, pero si no tienes los aditivos especiales como el limpiador de hinera, conocido como road cleaner, entonces la matica de maíz también queda atrapada, pues, y no puede avanzar sobre esa masa, o sea, esa biomasa. Hay un enraizamiento allí y hay una cobertura mínima, indiferentemente que lo quemes, que hay que usar un dispositivo. Cuando decimos quemar es secar el cultivo, no es que se prende candela, se seca con el herbicida.
Pero queda una alfombra uniforme. Esa alfombra evita que nazcan malezas, pero también evita que nazca el cultivo. Entonces, la sembradora tiene que tener un apartador de residuos, que se llama limpiador de hilera, que fue lo que implementamos este año. Entonces, este año hicimos el segundo, o estamos en este proceso del segundo experimento, un experimento mucho más grande, más complejo, en donde estamos usando el aprendizaje del año pasado y estamos incorporando nuevas variables para ver cuáles son esos resultados. Buenísimo. Y en el caso de cuál es el objetivo principal del proyecto y cómo se diseñaron esas parcelas, tanto de control como el piloto regenerativo, ¿no? Fíjate, en este caso estamos evaluando dos elementos. Uno es tratamientos biológicos, ¿okay? Y el otro es tipos de semilla. ¿Okay? En los tipos de semilla lo que usamos fue ir al mercado, hablar con los aliados que también son parte del experimento, que es el equipo de Syngenta, representado por Agrinova, el equipo de Decal, representado por Casagri, Danac, Fundación Danac con su híbrido Danac, y el grupo de Agrobiotech con la semilla de Seminaca, que es una variedad. Entonces tenemos 3 híbridos y una variedad. Una variedad interesante, tratada no químicamente la semilla, no protegida químicamente, sino biológicamente, mientras las otras semillas eran protegidas con un agente químico. Perfecto. Y ahí hay 8 parcelas, cada semilla tiene una réplica, dos parcelas, las parcelas son aproximadamente 1 hectárea, y están separadas, como lo muestra la figura, cómo se hizo el diseño, y dentro de cada parcela entonces estamos aplicando los tratamientos biológicos, que es básicamente un control que no lleva nada, la semilla sola con su control, el primer tratamiento que es humus líquido, aperjado en 2 ocasiones, y la aplicación de una microalga, igual aplicada en 2 ocasiones, y después el último tratamiento es la combinación del humus y la microalga juntos. Interesante. Eso dentro de cada lote de semilla hay 4 parcelitas y eso se repite. Entonces al final tenemos 32 parcelas. Es correcto. O sea, es un experimento semicomercial, pero de investigación. Entonces al tener 2 réplicas, por supuesto, podemos hacer análisis de varianza porque tenemos grados de libertad para hacer la ANOVA, ¿no? Buenísimo. Sí. Y las prácticas regenerativas en per se, hablando desde el inicio de la selección de las parcelas, ¿qué prácticas regenerativas en específico están implementando en el proyecto? Fíjate, muy buena tu pregunta, Luis. Una de las cosas interesantes que nos pasó es que el lote que teníamos preestablecido para ese experimento se nos quemó en la época seca, se prendió fuego y se quemaron y tuvimos que usar un lote nuevo, que es este que estamos usando, que tiene 8 hectáreas, y tenía pasto, pero no estaba completamente uniforme, ¿no? Había un pedazo del área que no tenía completamente el pastizal, sino tenía también unas variedades de hoja ancha, otras especies. Y eso también permitió, cuando empezamos a trabajarlo, permitió que hubiese una parte muy bien cubierta y otra parte descubierta. Okay. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, que es lo que me estabas preguntando. Primero, eso es un potrero que se ha pastoreado por los últimos 5 años. Ahí hay estrella, ahí hay bermuda, ahí hay algo de guinea y habían zonas en donde había escobillón, pues brusca también, en donde no había prácticamente nada de gramíneas abajo en el suelo. Lo primero fue darle un pastoreo profundo, metimos los animales por un periodo de 5 días en esas 8 hectáreas, alrededor de 70 animales, se le hizo un pastoreo profundo, sin embargo quedó mucho pasto, no fue. Inmediatamente se roleó, lo que permitió que todas esas hojas anchas quedaran ya neutralizadas, y a los 22 días siguientes, que ya había habido algo de humedad en el suelo, se aplicó el desecante, que en este caso fue glifosan, fue el Roundup Spectra. Una vez que se aplicó, se esperaron 14 días para proceder a la siembra. A la siembra de maíz. Una vez sembrado cada uno de los lotes de maíz, al día siguiente se volvió a aplicar
el desecante, ¿ok? Para asegurar que todo estuviera seco y que no fuera a competir con el maíz, lo cual funcionó de maravilla, de maravilla. Buenísimo. Sí. En el proceso de la siembra, bueno, ya teníamos instalado los row cleaner, teníamos instalado lo que llaman aquí cola de castor, que es un dispositivo que hace que la semilla esté a la misma profundidad y en contacto con el suelo, que también lo teníamos. Y bueno, se usó piloto automático en el tractor, entonces las líneas quedaron muy precisas. Qué bueno. Los row cleaner funcionaron bien y todo se estableció muy bien. Todo se estableció muy bien. Las hileras nuestras son de 90 centímetros, hay 6.8 plantas por metro lineal. Eso es lo que nos da un aproximado de 80 y tantas mil plantas por hectárea. 87.000. Es correcto. Ok, de densidad de Sí, siembra. asumiendo que vamos a tener una pérdida alrededor del 5% por germinación. Y bueno, después contratamos y efectivamente estamos en los números bastante acercados. Estamos alrededor de 82.000 plantas, en casi todas. Algunas se comportaron diferentes, ¿no? Eso es parte del experimento. O sea que en principio pues no disturbaron el suelo, usaron los rolos, implementaron técnicas regenerativas como un tractor y la siembra directa, digamos. La siembra directa con el limpiador de hilera, que es clave. Yo creo que aquí el limpiador de hilera y los tapadores del surco de siembra, que no son tapadores lisos, sino son dentados, cuando hay mucha raíz, el tapado fue perfecto y lo sabemos porque la germinación fue muy bien. O sea, porque si el tapado no es bueno y quedan espacios de aire, tú ves que hay plantas que fallan, pero todo fue perfecto, la uniformidad es perfecta, todo quedó muy bien, a Dios gracias. Aprendimos del año pasado cometiendo errores y este año los solucionamos y el año que viene va a ser aún mejor. Buenísimo. Y las diferencias claves en la preparación del suelo, tanto en control como en regenerativo, que tú consideras que son diferencias No, todo fue igual. La diferencia que logramos ver fue en donde había una muy buena cobertura de pasto ya seco y en donde no había cobertura, que estaba el suelo sin perturbar, pero no había cobertura. Con estos equipos la siembra fue igual de sencillo en ambos sitios, pero sí después que germinó todo este proceso, que germinaron las plantas y ya teníamos aproximadamente unos 28 días de sembrado, tuvimos un periodo de sequía fuerte, típico del semiárido, ¿no? Claro. Tuvimos prácticamente 15 días sin una gota de agua. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la gran diferencia de tener cobertura versus no tener cobertura, así en ambos uses cero labranza. Interesante. En donde no había cobertura y se usó cero labranza, el maíz se fue afectado por esos 15 días de falta de lluvia. Tú veías las plantas completamente estresadas, parecían las hojitas hacia arriba como si fuera una cebolla, mientras que en donde había cobertura, como si hubiese llovido el día anterior. Increíble. Había humedad ahí. Tanto que en el día 12, después de 12 días de sequía, porque tú realmente no sabías cuándo iba a llover, Claro. haciendo una inspección en campo, decidimos abrir la cobertura en donde los maíces estaban muy bien y por supuesto estaba mojado el suelo. O sea, después de 12 días de no haber llovido, un suelo arenoso, pues este es 87% de arena, abrimos la cobertura que era la paja seca encima y completamente, no era húmedo, era mojado. O sea, pudimos hacer rollitos de tierra con arena, que no es fácil, ¿no? Porque si es arcilla lo haces más fácil, pero con arena. Mientras que en donde no había cobertura, pero se hubiera usado cero labranza, estaba acometiendo el castigo. Y me imagino que en las hileras se ve la diferencia en tamaño inclusive. Sí, no, impresionante. Se atrasó el maíz. Lo bueno es que tenemos las fotos antes de la siembra, entonces sabemos en dónde no había cobertura, en dónde hay cobertura y sucesivamente con los drones hemos venido tomando medidas de NDVI durante ese periodo de sequía y después del periodo de sequía. Y por supuesto las diferencias son marcadas en los cultivos que no tenían, las plantas de maíz que no gozaron de la cobertura de protección. Perfecto. ¿Qué indicadores miden? ¿Cómo están midiendo el impacto de la salud del suelo, biodiversidad, que es un elemento importante en la parte regenerativa, y por supuesto la productividad futuro del maíz? Claro. Fíjate, una de las cosas interesantes fue que usamos el Haynes Test. El Haynes Test es un análisis de suelo que toma la parte físico-química, pero también la parte biológica, que no lo hace ningún análisis hoy en día. Y eso nos permite tener la disponibilidad de nitrógeno orgánico, carbono orgánico, fósforo orgánico, que los otros análisis no lo dan. Entonces tienes crédito y puedes reducir la cantidad de fertilizantes que estás usando.
aquí lo interesante fue que tenemos estas 8 hectáreas, pero también tenemos 1 hectárea en otra localidad en donde hicimos una prueba, porque esa es una localidad que usamos en donde habían siempre muchos animales. ¿Ok? Y cuando hicimos el Hainis Test ahí, comparado con el Hainis Test en donde está el lote de 8 hectáreas, en el lote de 8 hectáreas tuvimos que añadir 160 kilos de fósforo, 120 kilos de nitrógeno, potasio de igual manera. O sea, hubo que hacer una fertilización completa. Mientras en este otro sitio nos decía el Hainis Test que para obtener el mismo rendimiento esperado necesitamos nada más 50 kilos de nitrógeno. Caramba. Y adivina qué hicimos. Un tercio. Adivina qué hicimos. Nada más aplicamos un poquito más de nitrógeno, pero no aplicamos nada más ni fósforo ni potasio. Los costos ahí son bajísimos y el maíz viene muy bien. Entonces, eso fue un experimento aparte, porque no estaba planteado chequear el poder del Hainis Test, pero aprovechamos este momento y para este lote de 1 hectárea, casualmente no necesitaba sino 50 kilos de nitrógeno y así lo hicimos. Tal cual. Oye, buenísimo. O sea que imagínate los niveles de ahorro que puede tener un productor con este tipo de evaluaciones del suelo distintas. Pues. Sí. Excelente. ¿Y miden algún otro indicador importante? He escuchado mucho lo que son los grados Good Drips, todo lo que es la humedad del suelo en función a la infiltración. Sí. Casualmente el estudio de investigación lo está liderizando un profesor de nuestro equipo, que es el profesor Arturo Ochoa. Él ahorita está en campo porque él viene midiendo los grados Brix, que es la cantidad de azúcar en las hojas, ¿okay? De las plantas, sobre todo las hojas que están más expuestas al sol. La medición la hace entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es donde está la mayor radiación, y ha venido midiendo los grados Brix. Interesante, viendo si hay una respuesta de mayor concentración de azúcares solubles en alguno de los tratamientos, en alguna de las variedades, y bueno, eso es lo que estamos palpando. Lo que sí hemos visto que hoy en día estamos en el día 50, prácticamente 60 del cultivo, 61, y el ataque de plaga ha sido muy bajo, por no decir que ha sido menor a 1%. Wow. Y gran parte de esto, aparte que hicimos un control preventivo, ¿no? Que es con un inhibidor de quitina, un inhibidor de crecimiento, que se llama Match, que lo puso el equipo de Agrinova, de Syngenta, y usamos Bacillus thuringiensis también. Control biológico. Control biológico que lo puso el equipo de Agrobiotech. Eso hace que las poblaciones sean muy bajas. Y después tuvimos un pequeño brote de gusano en una parte lateral del cultivo. Y bueno, se decidió aplicar Proclaim, pero al final lo que hicimos fue prácticamente 3 aplicaciones nada más. En general, pues una aplicación de Match y Bacillus thuringiensis, una aplicación de Match solo, después una aplicación de Match y Bacillus thuringiensis y después una aplicación de Proclaim al cultivo, y el cultivo viene completamente sano hasta el día de hoy, ¿no? Interesante. Entonces los grados Brix correlacionan también lo que estamos haciendo, pues que aunque lo ayudamos al cultivo para protegerlo, el cultivo se autoprotege. Porque otra de las cosas que al principio los niveles de grados Brix no es tan alto, pues la planta se está desarrollando. Entonces cuando uno la ayuda externamente, pero después la planta se protege ella misma, ¿no? Entonces prácticamente esta protección que hicimos nos permitió tener los primeros 21 días libres, ¿ok? Y después la planta ya tenía grados Brix superiores a 11 puntos, que es lo que necesitamos para que sea tóxico para el masticador, y ya ella se autodefiende, ¿no? Eso es interesante, no es novedoso en el mundo, pero es novedoso para nosotros. En Venezuela, sí. Claro. Bueno, eso está en la literatura descrito muchísimo y no lo sabíamos, nos enteramos el año pasado. Se usa en la caña y aquí lo puedes usar para cualquier cultivo en función a ver la robustez que tenga, en función a su defensa en las plagas, ¿no? Nosotros el 2022 lo usamos para medir grados Brix en los pastos, porque mientras más grados Brix tiene el pasto, más azúcares solubles tiene, pues esto no es fibra, esto es azúcares solubles. Quiere decir, tiene más energía, hay más ganancia de peso, hay más producción de leche, y como la finca, a medida que iba mejorando el suelo, iba mejorando los grados Brix.
Empezamos en 4 o 6 grados Brix en los pastos, ya vamos por 12, 14, 15, hasta 21 hemos medido. Qué Imagínate esa bárbaro. barbaridad. Imagínate, el productor ya en su mochila tiene que tener un equipo de medición. Un refractómetro que no ¿sabes? vale nada. No vale nada. Y 30, bueno, $40 y un venir a refractómetro. NatBio y participar con nosotros para Educarse. saber cómo se usa, educarse, para saber Es cómo así. se utiliza y cómo se mide, porque fíjate los rendimientos que puedes tener, imagínate, hasta en los animales, pues ganan de peso, Sí, sí, sí. comen mejor, producen más leche. Interesante Sí, el sí. tema, ¿no? Los beneficios tangibles, bueno, ya los has estado comentando. ¿Cómo se puede replicar esto en otras zonas del país? Bueno, me imagino que el objetivo del proyecto es evidenciar rendimientos interesantes en el cultivo de maíz, pero que pueden ser replicables, por supuesto, y hacerlo en una zona de semiárido, bueno, espectacular, ¿no? Sí, una de las ventajas que tiene el semiárido es que los años de menor rendimiento en Venezuela y en cualquier parte del mundo no es por exceso de agua, es por defecto de agua. O sea, el maíz acomete el castigo y baja su rendimiento cuando se presentan años con muy mala distribución de lluvias, ¿no? Ok. Ejemplo 2023 en Venezuela, ¿no? 2024 un año excelente de lluvia, 2023 un año deficiente de lluvia. No fue porque no cayó toda, fue porque fue muy mal distribuida. Entonces, el semiárido nos permite, la creencia de la gente dice que un cultivo de maíz tiene que lloverle 600 milímetros. Ok. Nosotros tenemos el año pasado, que fue un año malo, con 290 milímetros se dio el cultivo de maíz y tuvimos más del 35% más de rendimiento que el promedio nacional en el semiárido sin riego y con un costo muchísimo menor. Entonces tú dices, Excelente resultado. es un elemento bueno para examinar, ¿no? Porque requiere una serie de cosas que hemos ido aprendiendo, pues, ¿no? No es así que mañana estoy montado, sino tienes que ir en un proceso. Por O sea, supuesto. el año que viene, si tú siembras 100 hectáreas, no puedes dedicar 100 hectáreas a través de estos procedimientos porque no vas a estar preparado. Tienes que empezar a adecuarte, pues, si no te vas a frustrar. O sea que promueves el hecho de que el productor haga sus pilotos y 100%, pueda hacer en 100%. pequeños espacios y ver cómo se comporta. 100%. Siempre le decimos a los productores, usted quiere sacar 10.000, 11.000 kilos y está sacando 4.000 y está sembrando 100 hectáreas, bueno, el hecho de que siembre 100 hectáreas más no va a sacar más de 4.000. Entonces, empiece a tener parcelas experimentales, a ver cómo llega al rendimiento que usted espera, con los costos que usted desea, para que cuando el mercado ponga el precio, usted tenga utilidad. Buenísimo. Y por tal razón se enfrentan desafíos en la agricultura regenerativa en Venezuela, ¿no? Porque desafíos desde el punto de vista inclusive de cómo el productor lleva a cabo actualmente los procesos de siembra, ¿no? Cómo él entiende el proceso, Sí. estamos viendo cosas innovadoras, cambios de paradigma, cómo la mejor manera es educarse, ¿no? La Sí. mejor manera es venir Definitivamente la educación es clave. Siempre ha sido, pero hoy con estas nuevas condiciones que tenemos es imperativo mantenerse con la mayor cantidad de conocimiento posible para poder enfrentar sobre todo el campo que es biológico, ¿no? Claro. No hay la receta mágica, ¿okay? No hay el químico mágico, no hay el fertilizante mágico, no hay la bacteria mágica, sino es cómo se comporta tu finca, y lo que sí son claves son los principios, esos sí aplican a todo, pero ahora cómo los aplica es diferente. Pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta ahorita en este maíz, y nos hemos dado cuenta en el pasto, y nos hemos dado cuenta en las zonas en donde están de mejor calidad el suelo, es definitivamente la protección de la superficie del suelo, ese residuo sobre el suelo, que es el mismo residuo que vemos en los bosques, ¿no? En las hojarascas, este tipo de cosas. Es correcto. Eso hay que simularlo, hay que imitarlo en el cultivo. Bueno, ahorita lo vimos con la humedad, ¿ok? Lo vemos con la infiltración, que es clave. Eso son las otras mediciones que hacemos, es la infiltración. Claro. Nuestros suelos hoy en día infiltran más de 500 milímetros. Y la temperatura también la miden, ¿no? Y la temperatura. Claro. Una de las cosas interesantes es que todas las plantas, después de los 35 grados centígrados, la temperatura del suelo, las raíces de las plantas dejan de absorber agua. Quiere decir, se le para el corazón, pues.
Qué bárbaro, ¿Ok? claro. Entonces, esta protección del suelo no solamente mejora la infiltración, que es fundamental, que la poca agua que caiga no escurra, sino se almacene. Lo segundo es que protege que no se evapore porque tiene el suelo protegido. Y lo tercero es que le baja la temperatura del suelo. Entonces, dentro de ese elemento, en las condiciones tropicales nuestras, es un efecto importante. Porque el maíz, sobre todo el maíz sembrado de manera convencional, los primeros 30 y tantos días ese suelo está expuesto porque el maíz no ha crecido suficiente para tapar Es correcto. las hileras. Por ende el sol pega directamente en el suelo. Y ya ese suelo en zonas descubiertas, ya a las 9 de la mañana ese suelo ya está por encima de los 38 o 39 grados centígrados. O sea, ya el suelo empieza a impedir que la planta absorba agua en el momento más crítico, los primeros 31 días. Claro, que está pequeña. Entonces la gente preguntará, Luis, te atrapo ahí, bueno, ¿y qué pasa en los países templados? Bueno, resulta que ellos siembran en primavera. Y en primavera, esas épocas de primavera, hasta finales de mayo, inicio de junio, la temperatura ambiente todavía es 17 y 16 grados. O sea, el suelo todavía está frío. Claro, y aprovecha. Y después que el maíz tapa, que entró el verano, ya el suelo está protegido. Entonces... Wow. O sea, fíjate lo interesante, ¿no? Tradicionalmente se espera para el sembrador de maíz que la humedad del suelo estimada por la lluvia que ha recibido es tal, 80 milímetros, por ejemplo, acumulado, ese tipo de cosas. Ahora hay otros elementos, que el suelo esté cubierto, disturbar lo menos posible, medir la infiltración, ver con Hanitest, qué cosa está pasando ahí desde el punto de vista de biodiversidad que ayuda a la planta. Bueno, hay otras cosas que incorporar y es lo que estamos promoviendo permanentemente. ¿Cómo contribuye este proyecto a mitigar los efectos del cambio climático en el semiárido venezolano? Bueno, fíjate, una de las cosas interesantes, esa pregunta es muy buena, evidentemente estos son procesos a largo plazo. Okay. Lo que sí está sucediendo ahorita en la Hacienda Regenerativa de la Bendición es que la cantidad de materia orgánica en el suelo está aumentando, porque lo estamos midiendo con los análisis de suelo, a razón de 0,2 a 0,4% anual. ¿No? La gente dirá, bueno, pero eso es muy poco. Bueno, eso es lo que podemos acumular. Eso es lo que podemos acumular. Pero ya en 3 años pasas de tener 0,7, 0,6 a tener 1,8, casi 2. Wow. 2% de materia. Tenemos suelos en la finca de 6 y tanto por ciento de materia orgánica, de 7. En los bosques el suelo es de 7 y pico. Tenemos un potrero de 6,5% de materia orgánica. Es un espectáculo. Estos suelos en donde estamos trabajando están alrededor de 1,2, 1,3, pero siguen mejorando. Todos estaban en 0,4, 0,5. Wow. Eso incide en la infiltración, ¿no? Hay una variable allí que te relaciona materia orgánica. Eso incide en la capacidad del suelo de retener agua. Okay. Porque tú puedes tener suelos con mucha materia orgánica que no infiltren. Okay. Porque si no tienes una microbiota activa, porque no tienes una planta viva arriba, que está haciendo fotosíntesis, está exudando carbohidratos al suelo, no se genera el segmentante biológico que se llama glomalina, que es el que produce la agregación. Entonces, normalmente cuando usted rastrea, subsola, hace este tipo de cosas, lo que normalmente hace que destruye es el sobrepastoreo, un elemento terrible. O sea, no hay nada peor que el sobrepastoreo, la rastra, el subsolado y el arado. Wow. Son elementos que destruyen la microbiota y por supuesto hace que se pierda infiltración, se pierda carbono del suelo, se pierda lo elemental para que se llame suelo y deje de llamarse tierra, ¿no? Sí, entiendo de que en esta siembra pues se implementó una práctica, es que resembraron pasto junto con el maíz, ¿correcto? Claro, una de las cosas es que después que nosotros sembramos el maíz y ya el pasto que estaba se secó, porque lo secamos con los desecantes, hay que volverlo a sembrar. Y hicimos una prueba bien interesante con drones, dispersando la semilla. Fue perfecto. De verdad que la cobertura viene muy bien. Dentro de las plantas de maíz abajo, entre las hileras, viene pequeñito porque la sombra del maíz no lo deja crecer, pero está el pasto, pero no está compitiendo. Claro. Y en las calles, entre los tratamientos, en donde no hay sombra, viene ese pasto una belleza, ¿no? Entonces ya preparamos el terreno. Cuando cosechemos ya el terreno queda preparado para el año ciclo siguiente. Wow. Y nuestro segundo cultivo, pero nosotros tenemos un segundo cultivo, Luis. Así como tiene Portugués un segundo cultivo, nosotros en el semiárido tenemos un segundo cultivo. Se llama ganado. Cierto. Nuestro cultivo se llama tener vacas produciendo leche
y machos ganando peso. Ese es nuestro segundo cultivo. Correcto. Que aparte es otro de los principios, tener herbívoros actuando, porque la bosta de ellos, la saliva de ellos, eso es, la cantidad de microorganismos positivos para el suelo es increíble. O sea que tienes tus 8 meses con ganado y tus 4 meses con maíz. Es correcto. Y todo ahí, bueno, me imagino que haciendo un esquema bien interesante de descanso de cada parcela, utilizando, bueno, las metodologías que estamos usando con las cercas eléctricas móviles y toda esa cosa para que todo vaya bien. Y la gran verdad es que la finca es ganadera, es lechera y es de engorde. Y esto del maíz lo hacemos desde el punto de vista de investigación. Okay. Claro, son investigaciones grandes, pues 8 hectáreas, 10 hectáreas, son investigaciones grandes. Pero lo hacemos porque en este instituto, que es el Instituto de Tecnología e Innovación Agropecuaria NatBio, instituto universitario, la investigación, la creación de conocimiento para ayudar al productor es fundamental. Entonces, se está generando ciencia directamente para ayudar al productor, para solventar problemas. Buenísimo, ya básicamente para ir cerrando la conversación, visión y futuro, ¿cuáles son los próximos pasos del proyecto después de este elemento experimental? ¿Qué papel cree que puede desempeñar la educación en la adopción de estas técnicas y cómo el productor que nos está viendo se puede incorporar? Sí, fíjense, bueno, interesantísimo. En la parte de cultivo de servicios estamos apenas arrancando, todavía tenemos muchos elementos que evaluar. Por ahora estamos usando una sola gramínea. Esperemos ya el año que viene incorporar una otra serie de especies dependiendo de lo que nos demande el suelo. ¿Okay? Claro. Posiblemente vamos a estar con crucíferas, que son solubilizadoras de fósforo. Vamos a tener un poco más de leguminosas, fijadoras de nitrógeno en estos cultivos de servicio. Otras gramíneas que aporten mayor cantidad de materia orgánica, que en este caso vamos a estar usando sorgo forrajero. Y vamos a hacer varios tratamientos. Ya de por sí tenemos uno de nuestros ingenieros planificando el siguiente experimento del año que viene. O sea, vamos más de un año en avance en la planificación de los nuevos experimentos. Por supuesto tenemos que terminar los resultados de pero este experimento de cultivo de servicio es un hecho. Para poder seguir avanzando, vamos a estar avanzando en lo que es siembra de precisión, ¿okay? Que es clave, porque si la planta no está ahí, no hay mazorca. Entonces, no importa lo fértil que esté el suelo, la planta tiene que estar ahí. Por Entonces, eso lo importante de la siembra, ¿no? La siembra es clave. Entonces, vamos a seguir trabajando en mejorar las condiciones de precisión en la siembra y, por supuesto, seguir generando todos estos cursos que hoy en día se dictan para que el productor pueda adoptar los conocimientos necesarios para implementar lo que él considere importante. Aquí no hay receta. Claro, pero conozca los principios. ¿Pues? Aquí no hay varita mágica, es lo que usted esté dispuesto a hacer. Porque que no es fácil, no es fácil. O sea, no es fácil. Pero no hay nada más sabroso que no depender del clima para que el cultivo se desarrolle bien. Claro. Pregúntame si yo estoy pendiente ahorita si está lloviendo allá o no. No tengo que estar, eso tiene cobertura. Claro. Eso tiene cobertura y va excelente. Buenísimo. Y bueno, ¿cuáles son las próximas fechas? Si es así, que se incorporen en los cursos. Tenemos el curso de ganadería y agricultura regenerativa que va ciclando prácticamente cada 2 meses. Están los foros, que son foros técnicos para que la gente vea lo integral de todo este proceso, no solamente lo regenerativo, sino bueno, los equipos de precisión y todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión y los aliados mostrando información de cómo ellos implementan estos elementos en este tipo de procesos. Y por supuesto los días de campo. Sí. Ahorita que empieza el periodo seco, los días de campo son muy, muy demandados. En 2 semanas tenemos un día de campo que inclusive vamos a evaluar el desarrollo del maíz también, aparte de la parte de ganadería, los foros para el año que viene y por supuesto pues ya estamos ya a final de año y los cursos de agricultura y ganadería regenerativa. Es uno de los elementos. Entonces vamos a seguir haciendo investigación y vamos a seguir haciendo docencia con esta información, con este conocimiento generado. Perfecto. Directamente aquí en el trópico. Y por supuesto tenemos los congresos que se planifica uno al año, cada 2 años, o sea, un año sí, un año no, en lo que es agricultura y ganadería regenerativa. El año pasado trajimos a Russell Henry para el del maíz, que es un agricultor excelente,
y tenemos planificado, hemos traído a Ray Archuleta, hemos traído a Alejandro Carrillo, los del mismo documental de Kiss the Ground y Common Ground, okay, besando el suelo y suelo en común. Interesantísimo todo lo que tenemos por hacer, Luis, y compartir con la gente y disfrutar. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, como tú muy bien dijiste, invitarlos al día de campo. Bueno, mira, tenemos una actividad en este diciembre, específicamente el día 12 de diciembre, 12-12, en la finca regenerativa La Bendición, para ver los resultados, cómo va el experimento y, por supuesto, evidenciar en el sitio todas las actividades relacionadas con la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa en la línea de producción. Vamos a estar midiendo grados Brix en los pastos, Sí, sí. en el maíz. ¿Cómo se mide todo? Interesantísimo. Y de verdad que van a poder ver toda una integración muy completa entre los animales y los cultivos. Excelente. Bueno, 12 de diciembre, el que se quiera anotar, por supuesto, y el que no pueda, en enero, febrero, vamos a estar informando, pueden instalar la aplicación NatBio sin ningún problema. Vamos a dar información acá sobre cómo instalar la aplicación en su celular para enterarse de todas las actividades que estamos haciendo y todas las investigaciones que estamos haciendo y los cursos y los talleres. Por supuesto, de noticias, y ahí hay un catálogo digital que es la tienda virtual, que pueden ver también cosas que nosotros estamos comercializando y productos de calidad para el productor agropecuario. Adicionalmente, bueno, este podcast, transmítanlo, remítanlo a la gente, puedan compartirlo para que la gente se incorpore como suscriptor y como seguidores de nuestra página y nuestro canal de YouTube. Por supuesto, tenemos todos los canales digitales activos, Instagram, varias cuentas en Instagram, la cuenta de Andrés y las cuentas nuestras en NatBio, y activos permanentemente porque estamos informando todos los días de lo que estamos haciendo y así de primera mano ustedes pueden participar. Esos son los próximos pasos. Darle el espacio para que el productor empiece a interactuar con nosotros y participe en los eventos. Y muchísimas gracias. Y la función de esto es cómo producimos más y gastamos mucho menos. Es correcto. Siendo resiliente al cambio climático. Entonces, esa es la fórmula. Si usted quiere producir más, gastar menos y no tener problema con el cambio climático, esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en otras palabras, sea más rentable y sea más exitoso. Aquí en NatBio estamos para eso. Perfecto. Bueno, gracias Andrés por venir. Hasta Estamos en luego. contacto. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.